En el corazón de la era digital, donde la juventud se define por tendencias fugaces y conexiones virtuales, existió un muchacho cuya historia desafía toda lógica moderna. A simple vista, Carlo Acutis era un adolescente de su tiempo. Vestía jeans, amaba los videojuegos y navegaba por Internet con la fluidez de un nativo digital. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, latía un corazón que conversaba con lo eterno, un alma cuya profundidad apenas comenzaba a ser comprendida por el mundo que lo rodeaba. Su universo estaba compuesto por sonidos aparentemente contradictorios. El clic de un mouse se mezclaba con el eco de las oraciones en una capilla silenciosa. El brillo de la pantalla de su computadora iluminaba un rostro que, horas antes, se había postrado ante el Santísimo Sacramento. Para él, no existía una división entre el mundo digital y el dominio de lo sagrado. Ambos eran territorios donde podía encontrar y compartir la misma verdad, demostrando que la fe no era un vestigio del pasado, sino una fuerza viva y presente. La pregunta que su vida nos impone es tan simple como profunda. ¿Cómo un joven de 15 años, inmerso en la cultura del siglo XXI, pudo convertirse en un faro espiritual para millones? Su existencia, truncada en un susurro, dejó un legado que resuena con la fuerza de un trueno en el corazón, de una generación a menudo descrita como perdida o indiferente. Su historia no es solo una biografía, sino un enigma que nos invita a mirar más allá de lo visible. En el centro de su corta pero intensa jornada ardía una llama inextinguible, su amor por la Eucaristía, a la que llamaba su autopista al cielo. No era una devoción heredada o impuesta, sino una relación personal y vibrante que nutría cada uno de sus días. Esta conexión íntima con lo divino fue el ancla que le permitió navegar las aguas de la modernidad sin perder el rumbo, transformando sus talentos tecnológicos en herramientas para una misión mucho más grande que él mismo. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso pero elocuente de que la santidad no es un ideal inalcanzable reservado para épocas lejanas. Carlo demostró que es posible vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, usando zapatillas deportivas mientras se recorre un camino de virtud heroica. Su historia es un llamado a descubrir lo extraordinario en lo ordinario y a reconocer que incluso hoy los héroes de la fe caminan entre nosotros, a menudo de incógnito. Nacido en el seno de una familia moderna, en una Italia que a menudo miraba más hacia el futuro que hacia el pasado, Carlo no llegó al mundo con una fe preestablecida. Sus padres, Andrea y Antonia, le ofrecieron un hogar lleno de amor, pero no de prácticas religiosas constantes. Fue en este terreno, aparentemente secular, donde la semilla de una espiritualidad extraordinaria comenzó a germinar por sí sola, desafiando las expectativas y revelando un misterio que apenas comenzaba a desplegarse ante los ojos de quienes lo amaban. Desde sus primeros años, se manifestó en él una sensibilidad fuera de lo común. No era solo la curiosidad de un niño por el mundo que lo rodea, sino una atracción innata por lo sagrado. El eco de las campanas de una iglesia, la imagen de la Virgen en un pequeño altar callejero o el silencio solemne de un templo eran capaces de capturar su atención de una forma que desconcertaba a su propia madre. Eran las primeras señales de un alma que ya escuchaba una melodía distinta.
Antonia Salzano se convirtió en la primera testigo de esta vocación incipiente. Con una mezcla de asombro y ternura, observaba cómo su pequeño hijo la tomaba de la mano para guiarla hacia el interior de las iglesias que encontraban en sus paseos. No era un capricho infantil, sino una necesidad profunda, una búsqueda sincera. Ella, que no asistía a misa con regularidad, se encontró siendo evangelizada por la pureza de la fe de su propio hijo, un guía inesperado en su propio camino espiritual. Las preguntas de Carlo no tardaron en llegar, y con ellas una profundidad que desarmaba. Quería saber por qué Jesús estaba en la Eucaristía, quiénes eran los ángeles, y por qué era importante rezar el rosario. Sus inquietudes no buscaban respuestas simples, sino una comprensión verdadera que alimentara su espíritu. Cada respuesta que recibía era como una pieza que encajaba en un gran mosaico divino que él ya contemplaba con los ojos del corazón, mucho antes de poder entenderlo con la mente. Mientras sus compañeros de juego se interesaban por los héroes de la televisión, Carlo encontraba a sus propios héroes en las vidas de los santos, especialmente en San Francisco de Asís. Su amor por la oración no lo aislaba, sino que lo conectaba de una manera más profunda con los demás. Mostraba una empatía inusual por su edad, preocupándose por los amigos que estaban tristes, por los ancianos solos y por los mendigos que encontraba en la calle, a quienes veía como el propio Cristo. Esta atención al prójimo se traducía en gestos concretos. Ahorraba su paga semanal no para comprarse un videojuego, sino para adquirir un saco de dormir para un sin techo o para donar comida a los más necesitados. Su caridad no era un acto aprendido, sino el desbordamiento natural de un corazón que se sentía íntimamente unido a Dios. Veía en cada persona un reflejo de lo divino y actuaba con una generosidad que era en sí misma una forma de oración silenciosa y poderosa. Su influencia comenzó a transformar sutilmente el ambiente de su propio hogar. La fe de Carlo, tan genuina y vibrante, actuó como un faro que iluminó el camino de regreso a la iglesia para su propia familia. Su devoción no era impositiva, sino una invitación constante y amorosa. El hogar de los Acutis, sin buscarlo, se convirtió en el primer campo de misión de un pequeño apóstol, cuya parroquia pronto sería el mundo entero, un testimonio viviente del poder transformador de una fe pura. Así, su infancia no fue simplemente una etapa de crecimiento, sino el prólogo de una misión celestial. Cada gesto de piedad, cada pregunta profunda y cada acto de caridad eran los cimientos sobre los cuales se construiría su autopista al cielo. En la normalidad de su vida cotidiana, en sus zapatillas y sus juegos, ya se estaba forjando el alma de un santo para el siglo XXI, demostrando que la santidad florece en el terreno más inesperado, regada por la gracia divina. El eje sobre el cual giraba su universo espiritual tenía un nombre: la Eucaristía. Para él, no era un símbolo ni una tradición, sino una presencia viva, real y transformadora. La famosa frase que acuñó, la autopista al cielo, resumía esta convicción profunda. Cada comunión era un encuentro directo y personal con lo eterno, un anticipo de la gloria celestial que acortaba la distancia entre la tierra y el paraíso. Esta certeza no era teórica, sino la experiencia que nutría cada fibra de su ser. Esta convicción lo llevaba cada día,
sin falta, a participar en la Santa Misa. No era una obligación ritual, sino una necesidad vital, como el aire que respiraba. De este encuentro diario con Cristo, extraía la fuerza para su jornada, la alegría para compartir con sus amigos y la compasión para servir a los más necesitados. El altar era su verdadero hogar, el punto de encuentro donde el tiempo se detenía y su alma se recargaba para la misión que sentía le había sido encomendada en el mundo. Junto a este sol eucarístico brillaba la estrella de su devoción a Nuestra Señora. Veía en María no solo a la Madre de Dios, sino a su propia Madre del Cielo, una guía segura y una intercesora constante. El rezo diario del rosario era su conversación íntima con ella, un ancla de paz en medio de las inquietudes propias de la adolescencia. Para Carlo, amar a Jesús era inseparable de amar a su madre, a quien consideraba el camino más corto y seguro para llegar a él. Pero su piedad no se encerraba en los muros del templo. Con una intuición casi profética, Carlo vio en el vasto continente digital un campo de misión por explorar. Comprendió que Internet no era un enemigo de la fe, sino un púlpito moderno desde el cual el Evangelio podía resonar en lugares y corazones insospechados. Su habitación, con su computadora encendida, se convirtió así en una extensión de la capilla, un nuevo areópago para evangelizar a una generación conectada, pero espiritualmente sedienta. Fue así como nació su proyecto más ambicioso, una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Con la paciencia de un monje medieval y la habilidad de un programador del siglo XXI, se dedicó a investigar, documentar y catalogar cada evento sobrenatural que confirmaba la presencia real de Cristo. Su objetivo era claro: usar la evidencia visible y la lógica digital para despertar la fe en quienes dudaban, ofreciendo pruebas tangibles del misterio más grande de todos. Horas que otros adolescentes dedicaban a los videojuegos o a las redes sociales, él las invertía en diseñar y compilar esta inmensa base de datos de fe. Su teclado se transformó en una herramienta de apostolado y cada línea de código en una oración silenciosa. En la soledad de su cuarto fusionaba dos mundos aparentemente irreconciliables: su profundo amor por la Eucaristía y su pasión por la informática, demostrando que la tecnología, lejos de alejar de Dios, podía ser un poderoso canal para acercarlo a la humanidad. Lo que construyó no fue simplemente una página web, sino un santuario digital, un museo del cielo accesible con un solo clic. Sin saberlo, estaba erigiendo un monumento que trascendería su propia vida y sus propias fronteras. Esta obra se convirtió en el primer gran eco de su misión, un testamento de que la santidad moderna no requiere renunciar al mundo, sino consagrarlo. Carlo, el ciberapóstol de la Eucaristía, había abierto una nueva puerta para que todos pudieran asomarse al corazón de la fe. La autopista al cielo, tan cuidadosamente construida con oración y código binario, tomó de pronto un desvío abrupto e inesperado. Una fatiga que parecía normal en un adolescente activo se reveló como el heraldo de una noticia devastadora: leucemia fulminante en su forma más agresiva. El diagnóstico cayó como una sentencia, transportando a Carlo y a su familia del bullicio de la vida cotidiana al silencio esterilizado de un cuarto de hospital, un lugar donde el tiempo adquiere una densidad diferente, más pesada. Frente al abismo de lo incomprensible, donde la mayoría encontraría miedo o rebelión,
el espíritu de Carlos se ancló en una serenidad que no era de este mundo. Su primera reacción no fue una pregunta sobre su propio destino, sino una ofrenda. Con una claridad y una madurez que desarmaron a los médicos y a su propia familia, pronunció las palabras que se convertirían en el sello de su santidad. Ofrezco todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. El dolor físico, agudo e implacable, comenzó su asalto contra su cuerpo joven. Sin embargo, quienes lo rodeaban fueron testigos de un milagro silencioso. Mientras la enfermedad consumía su materia, su alma parecía expandirse, volverse más luminosa. No se quejaba. Cada espasmo de dolor, cada momento de debilidad, era conscientemente transformado por él en una oración, en un acto de amor. Su cama de hospital se convirtió en un altar donde el sacrificio no era una imposición, sino una elección libre y redentora. Para Antonia, su madre, cada instante era una dualidad insoportable. Por un lado, el instinto primordial de proteger a su hijo, la angustia de verlo sufrir y la impotencia ante una ciencia que se declaraba vencida. Por otro, una creciente sensación de asombro. Observaba a su hijo y no veía a una víctima, sino a un alma que se preparaba para un encuentro definitivo, un peregrino que había llegado a la última estación de su viaje con una paz inquebrantable. Fue en ese espacio sagrado y doloroso donde Antonia comenzó a comprender la dimensión profética de la vida de su hijo, las pequeñas devociones, las preguntas profundas de su niñez, su amor por la Eucaristía. Todo convergía ahora en este acto final. Se dio cuenta de que no estaba presenciando el final trágico de una vida joven, sino la coherencia última de un testimonio. Carlo estaba viviendo la fe que siempre había profesado, llevándola hasta sus consecuencias más radicales. Con una sonrisa, el cuarto de hospital se transformó en una capilla improvisada y su lecho en un púlpito desde el cual predicaba su último y más poderoso sermón. Consolaba a quienes iban a consolarlo, se preocupaba por las enfermeras y mantenía un humor que era un bálsamo en medio de la aflicción. Su madre lo miraba y entendía que el niño que la había llevado de la mano a las iglesias ahora la estaba guiando a través del misterio del sufrimiento, revelándole un amor más fuerte que la muerte. De esta manera, su pasión por la Eucaristía alcanzó su máxima expresión. El joven que había pasado incontables horas ante el Santísimo Sacramento se estaba convirtiendo él mismo en una ofrenda viva, uniendo su propio cuerpo quebrantado al de Cristo en la cruz. Su sufrimiento no era estéril, sino fecundo, un grano de trigo que caía en tierra para dar mucho fruto. Estaba completando en su carne lo que faltaba a la pasión de Cristo, por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. Así, la enfermedad no fue una derrota, sino el punto de inflexión, donde su misión terrenal se transfiguró en un legado eterno. Aquellos pocos días de agonía se convirtieron en la cima de su existencia, la prueba final que selló su camino de santidad. La autopista que había construido no terminaba en un callejón sin salida, sino que se elevaba directamente hacia su destino. Su entrega estaba completa, y el cielo se preparaba para recibir a su ciberapóstol, cuyo eco apenas comenzaba a resonar. El 12 de octubre de 2006, en la quietud de un hospital de Monza, el tiempo pareció detenerse.
El sonido rítmico de las máquinas que sostenían una vida joven finalmente se dio paso a un silencio profundo y sobrecogedor. El último aliento de Carlo Acutis no fue un suspiro de agonía, sino la liberación serena de un alma que regresaba a su fuente. A sus 15 años, el viaje terrenal había concluido. Su partida fue un susurro que, sin embargo, llevaba la fuerza de un testamento sellado con la entrega final. Para sus padres, ese silencio fue el sonido más ensordecedor que jamás habían escuchado. El vacío que dejó su ausencia física era un abismo que amenazaba con devorarlo todo. Era la noche oscura de la fe, el momento en que la lógica humana solo puede registrar la pérdida irreparable de un hijo amado. En el dolor de ese instante, la promesa de la vida eterna parecía una verdad lejana, eclipsada por la realidad tangible de una cama vacía y un futuro que había sido borrado de golpe. Sin embargo, en medio de la desolación, una certeza inexplicable comenzó a germinar. La paz que Carlo había irradiado en sus últimos días no se desvaneció con él. Permaneció en el aire, como un perfume sagrado que impregnaba la memoria de quienes lo amaron. Poco a poco, la familia comenzó a comprender que no habían presenciado una tragedia, sino un tránsito. La muerte no había tenido la última palabra, solo había abierto la puerta a una nueva forma de presencia, más sutil pero inmensamente más poderosa. Fue entonces cuando una de sus frases más célebres adquirió una resonancia profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no murió como una fotocopia. Su vida y su muerte fueron la expresión coherente y auténtica de un alma que nunca traicionó su diseño divino. Se negó a ser una imitación de las modas pasajeras del mundo, eligiendo en cambio ser un reflejo fiel del amor de Dios. Su partida no fue un final prematuro, sino la culminación de una obra maestra original. El día de su funeral, una multitud inesperada llenó la iglesia y las calles adyacentes. Eran rostros conocidos y desconocidos, compañeros de escuela, mendigos a los que había ayudado, personas que solo habían oído hablar de su fe luminosa. No era el adiós a un adolescente común, sino el homenaje a un alma cuya santidad ya se percibía. La tristeza colectiva estaba teñida de una extraña sensación de gratitud y asombro, como si todos intuyeran que estaban despidiendo a un santo que partía hacia el cielo. De esta manera, la ilusión de la pérdida comenzó a disiparse, dando paso a la revelación de un legado. Su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu se liberó para recorrer el mundo. Su ausencia física se convirtió en el requisito para su presencia universal. La historia de Carlo Acutis no terminaba en una tumba en Asís. Al contrario, era allí donde comenzaba su verdadera misión, la de ser un faro de esperanza para una generación en busca de originales en un mundo de copias. La tierra de Asís, que siglos antes había acogido los pasos descalzos de San Francisco, recibió el cuerpo de este joven del nuevo milenio. Pero su tumba no se convirtió en un lugar de silencio, sino en un manantial de vida. Peregrinos de todas las edades y rincones del mundo comenzaron a llegar, atraídos no por la curiosidad, sino por una conexión profunda con el alma que allí descansaba. En el reposo de su cuerpo encontraron el despertar de su propia fe, un testimonio tangible de que el cielo no está lejos. Su espíritu, sin embargo, no quedó confinado al mármol de una cripta. Se liberó a través de los mismos canales que él había santificado, la red global de Internet.
La exposición sobre los milagros eucarísticos, su obra magna, se viralizó de una forma que ni él mismo habría imaginado. Millones de personas, desde sus computadoras y teléfonos, descubrieron la fe a través del trabajo de un adolescente que había entendido que el Evangelio también podía ser proclamado en el lenguaje de los píxeles y los hipervínculos. Pronto, los susurros se convirtieron en voces. Comenzaron a surgir testimonios de conversiones, de sanaciones inexplicables, de corazones endurecidos que volvían a la oración gracias a su intercesión. Jóvenes que se sentían perdidos en la superficialidad del mundo, encontraron en él un amigo en el cielo, un modelo a seguir que vestía como ellos, hablaba su idioma y demostraba que la santidad no era una reliquia del pasado, sino una posibilidad vibrante y actual, una aventura para los valientes. El eco de su santidad resonó hasta los muros del Vaticano. La Iglesia, como una madre atenta a la voz de sus hijos, escuchó el clamor popular. Se inició formalmente su causa de beatificación, un proceso riguroso que examina cada detalle de una vida en busca de la virtud heroica. No se trataba de una simple aclamación, sino de un discernimiento profundo que buscaba confirmar si efectivamente aquel joven de Milán había vivido el Evangelio de una manera extraordinaria en la normalidad de su vida. El reconocimiento oficial llegó como un sello divino sobre una verdad que ya latía en el corazón de muchos. Al declararlo beato, la Iglesia no solo honraba la memoria de un joven excepcional, sino que enviaba un mensaje poderoso al siglo XXI. Proclamaba que un adolescente que amaba los videojuegos y usaba zapatillas deportivas podía alcanzar las cimas de la unión con Dios, derribando el viejo prejuicio de que la santidad es incompatible con la cultura contemporánea y sus herramientas tecnológicas. Se le comenzó a invocar, como el ciberapóstol de la Eucaristía, un protector para el vasto y a menudo turbulento continente digital. Su vida se convirtió en un faro que enseña cómo navegar en las aguas de la modernidad sin naufragar. Carlo no huyó del mundo, sino que lo abrazó y lo consagró desde dentro. Demostró que cada clic, cada línea de código y cada publicación en redes sociales puede ser una oportunidad para construir puentes hacia lo trascendente, en lugar de muros de aislamiento. En el centro de esta ola de devoción, su madre, Antonia, se transformó en la principal guardiana y mensajera de su legado. La mujer que había sido guiada de regreso a la fe por su propio hijo, ahora recorría el mundo compartiendo su testimonio, su voz, teñida por el dolor de la pérdida, pero fortalecida por la certeza de la vida eterna, se convirtió en el eco vivo de la misión de Carlo, asegurando que su mensaje de esperanza continuara tocando corazones y transformando vidas. Su mensaje demostró tener una vocación universal, superando las fronteras de la propia Iglesia. Su famosa frase sobre nacer como un original y no morir como una fotocopia se convirtió en un lema para una generación en busca de autenticidad. Carlo no solo hablaba a los creyentes, su vida interpelaba a todo ser humano que anhela vivir una existencia con propósito, que se niega a conformarse con la mediocridad y que busca dejar una huella única y verdadera en el tejido del tiempo. Así, Carlo Acutis se convirtió en mucho más que un beato. Se erigió como un signo de contradicción en una era de escepticismo, un testimonio luminoso de que la fe no es una fuga de la realidad,
sino la forma más plena de vivirla. Su corta existencia reveló que la santidad no es la ausencia de imperfecciones, sino la presencia abrumadora del amor de Dios que todo lo transforma. Se convirtió en la prueba viviente de que los héroes del Espíritu todavía caminan entre nosotros. Su historia no se cierra con un punto final, sino que permanece abierta como una invitación personal y urgente. Nos obliga a mirar nuestros propios talentos, nuestra propia modernidad, y a preguntarnos, ¿estamos construyendo nuestra propia autopista al cielo? La vida de Carlo Acutis es un espejo que refleja nuestra propia vocación a la grandeza, un llamado a ser originales en un mundo que insiste en producir copias, porque, como él nos enseñó, el paraíso no es una meta lejana, sino un destino que se empieza a construir hoy. No es suficiente definir a Carlo Acutis como un adolescente piadoso. Su vida, aunque breve, resuena con el eco de un profeta enviado a su propia generación. No vino con túnicas antiguas ni discursos arcaicos, sino con zapatillas deportivas y un profundo conocimiento del lenguaje digital. Su testimonio no fue una condena del mundo moderno, sino una revelación de su potencial sagrado, demostrando que Dios habla con fluidez el idioma del siglo XXI, a través de almas dispuestas a escuchar y a responder con audacia. Su profecía fue la de la unidad. En un tiempo que insiste en separar la fe de la ciencia, lo sagrado de lo cotidiano, Carlo vivió una síntesis perfecta. Su teclado se convirtió en un altar y el ciberespacio en un campo de misión. Nos enseñó que no hay que huir del mundo para encontrar a Dios, sino que se le puede descubrir en el brillo de una pantalla, en la lógica de un programa y en la conexión global que puede servir para unir almas con lo eterno. El corazón de este mensaje profético siempre fue el mismo: la Eucaristía como presencia real y transformadora. Su autopista al cielo no era una metáfora poética, sino la descripción literal de su experiencia. Toda su habilidad tecnológica, su caridad y su alegría emanaban de esa fuente diaria de amor. Carlo demostró que la tecnología más avanzada y las aspiraciones más modernas no son nada si no están ancladas en esta verdad eterna, el único alimento capaz de saciar el hambre del corazón humano. Por eso, su historia trasciende la admiración para convertirse en una interpelación directa y personal. Su vida es un espejo que se nos presenta, obligándonos a cuestionar nuestras propias prioridades. ¿Qué autopistas estamos construyendo en nuestras vidas? ¿Hacia dónde nos dirigen nuestros talentos, nuestras horas frente a las pantallas, nuestras pasiones? La existencia de Carlo no es un reproche, sino un faro que ilumina la encrucijada en la que cada uno de nosotros se encuentra, entre lo efímero y lo eterno, entre la copia y el original. Su llamado a ser originales y no fotocopias es la clave de su legado. No nos invita a imitar sus gestos, sino a emular su coraje de ser él mismo en plenitud, de vivir coherentemente su vocación única. La santidad, nos enseña Carlo, no es un molde en el que todos debemos encajar, sino el florecimiento de nuestro diseño divino irrepetible. Es la valiente decisión de responder al llamado de Dios con nuestras propias herramientas, en nuestro propio tiempo, sin miedo a ser diferentes del mundo. Al final,
La última respiración de Carlo Acutis no fue un punto final, sino el inicio de una conversación que continúa hoy en el corazón de millones. Su vida no es un capítulo cerrado de la historia de la Iglesia, sino una página en blanco que se nos entrega. Él abrió un camino, demostró que era posible. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros caminar, descubrir nuestra propia santidad en lo ordinario y convertir nuestra existencia en un testimonio luminoso de que el cielo no es una promesa lejana, sino una realidad que empieza ahora.